Smart Money Concepts es una de las metodologías de trading más buscadas en internet ahora mismo. Traders de todos los niveles, desde principiantes completos hasta personas que llevan años en los mercados, están estudiando bloques de órdenes, gaps de valor justo, bloques de ruptura, barridos de liquidez, cambios en la estructura del mercado, desplazamiento, desequilibrios y mucho más. El contenido está en todas partes, la terminología está en todas partes. Y sin embargo, la queja número uno que escuchas de traders que llevan meses estudiando SMC es esta: entiendo los conceptos individuales, pero aún no sé cómo operar en realidad. Eso no es una coincidencia, y no es tu culpa. El problema casi nunca es la inteligencia o el esfuerzo del trader. El problema es cómo se enseña SMC. La mayoría de lo que existe presenta estos conceptos como un menú, una lista de herramientas que se supone que debes memorizar y combinar de alguna manera sobre la marcha. Aprendes cómo se ve un bloque de órdenes, aprendes cómo se ve un gap de valor justo, aprendes cómo se ve un barrido de liquidez. Pero nadie te muestra por qué uno lleva al otro, en qué secuencia operan y qué tiene que ser verdad en tu gráfico antes de que cualquier concepto individual sea siquiera relevante. Así que terminas con la cabeza llena de etiquetas y sin un marco mecánico para aplicarlas. Esa es la parálisis en la que se encuentran la mayoría de los traders de SMC ahora mismo. Mira la pantalla ahora mismo. Este video va a solucionar eso, no añadiendo más conceptos, haciendo lo contrario. Lo que voy a hacer en este video es despojar al SMC hasta su núcleo mecánico absoluto. Vamos a eliminar todo lo que es complementario, todo lo que se superpone y todo lo que solo tiene sentido después de que ya sabes cómo funciona el sistema. Y vamos a enfocarnos exclusivamente en los conceptos que directamente causan que el precio se mueva, en la secuencia exacta en que operan. Saldrás de este video con un marco de causa y efecto, no con una lista de vocabulario. Aquí está exactamente cómo está estructurado este video. Hay 6 pasos y cada uno se construye directamente sobre el anterior. El paso 1 es la estructura del mercado, la base de la que depende todo otro concepto de SMC. El paso 2 es la liquidez, específicamente hacia dónde se dirige realmente el dinero inteligente y por qué. El paso 3 son los bloques de órdenes, el motor detrás del movimiento en sí. El paso 4 son los gaps de valor justo, cómo sincronizar entradas con precisión mecánica. El paso 5 es unir todo en una única secuencia de operación SMC coherente. Y el paso 6 son los filtros, lo que separa una configuración de alta probabilidad de una trampa que parece idéntica en la superficie. Te voy a mostrar exactamente lo que quiero decir a medida que avancemos por cada uno, con mecánicas reales de gráficos, no con teoría. Ahora bien, aquí está lo único que necesito que entiendas antes de entrar en el paso 1. Esto es un sistema. Cada paso en este video está incompleto sin el siguiente. Si te saltas adelante o te vas temprano, tomarás una pieza de un marco de 6 piezas e intentarás operar con ella. Y ese es precisamente el problema que estamos tratando de resolver. Quédate hasta los 6 pasos. Esa es la única manera en que esto funciona. Mantén los ojos en este gráfico, porque estamos comenzando con el paso 1 ahora mismo, y antes de que cualquier bloque de órdenes, cualquier gap de valor justo, cualquier nivel de liquidez tenga el más mínimo sentido, hay una cosa que el mercado siempre está haciendo, lo ha estado haciendo en cada marco temporal, en cada instrumento, a lo largo de cada sesión, y una vez que veas exactamente qué es esa cosa, nunca volverás a ver un gráfico de la misma manera. La estructura del mercado no es un concepto que interpretas, no es algo que examinas a ojo y sobre lo que emites un juicio. Es una secuencia mecánica y el precio está imprimiendo esa secuencia, o no lo está. No hay zona gris aquí, y en el momento en que la tratas como si la hubiera, cada otro concepto de SMC que intentes aplicar se convierte en conjetura. Aquí está la secuencia. En una estructura alcista, el precio imprime un máximo más alto, luego retrocede y mantiene un mínimo más alto, luego sube para imprimir otro máximo más alto. Ese patrón, MMMM, MMMM, es estructura alcista, no porque parezca una tendencia alcista, porque la definición mecánica de estructura alcista es exactamente esa secuencia de máximos y mínimos. La causa es que el precio está haciendo puntos pivote más altos. El efecto es que tienes una estructura alcista confirmada. Punto final. La estructura bajista es el espejo, mínimo
más bajo, luego un rally que no logra romper el máximo anterior, imprimiendo un máximo más bajo, luego un nuevo mínimo más bajo, MB, 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 MB. Esa secuencia significa estructura bajista, mecánicamente, no visualmente. Mira este gráfico ahora mismo. Cada vez que ves un máximo de swing seguido de un mínimo de swing que es más alto que el mínimo de swing anterior, eso es estructura alcista construyéndose en tiempo real. El precio está haciendo una sola cosa, te está diciendo la secuencia. Tu único trabajo en esta etapa es leerla sin añadir opinión. Ahora bien, dentro de esa definición básica hay una distinción que la mayoría de los traders omiten por completo, y omitirla es la razón por la que su análisis constantemente entra en conflicto con lo que el precio realmente hace. Hay dos capas de estructura en cualquier gráfico, estructura interna y estructura externa. La estructura externa es tu sesgo direccional dominante. Estos son los máximos y mínimos de swing principales, los que definen la dirección general en la que se está moviendo el mercado. Si amplías en un gráfico diario y el precio ha estado imprimiendo una secuencia clara de máximos más altos y mínimos más altos durante las últimas semanas, esa es tu estructura externa. Esa es la historia que el mercado está contando a nivel macro. La estructura interna es todo lo que sucede dentro de esos swings principales, los empujes más pequeños, los puntos pivote menores, las secuencias a corto plazo que se forman dentro del movimiento más grande. Y aquí está por qué esta distinción es mecánicamente importante. La estructura interna te dice lo que el dinero inteligente está haciendo ahora mismo. Están acumulando, están distribuyendo, están ingeniando un movimiento a corto plazo. La estructura externa te dice la dirección hacia la que están construyendo. Esas son dos preguntas diferentes y requieren dos lecturas estructurales diferentes. En pantalla puedes ver exactamente lo que estoy describiendo. Dentro de una sola pierna alcista en el gráfico diario, la estructura interna en el marco temporal inferior podría estar mostrando una secuencia corta de máximos más bajos y mínimos más bajos. Un movimiento interno bajista temporal. Eso no es una reversión. Ese es el retroceso interno que ocurre dentro de la estructura externa alcista. Si solo estás viendo el marco temporal inferior, ves lo que parece una tendencia bajista. Si estás leyendo ambas capas, entiendes que es un retroceso. Ahora hablemos de los dos eventos estructurales más importantes y la distinción que la mayoría de los traders de SMC se equivocan. Una ruptura de estructura, o BOS por sus siglas en inglés, es lo que sucede cuando el precio elimina el punto de swing anterior en la dirección de la tendencia existente. En una estructura alcista, un BOS es cuando el precio supera el máximo de swing confirmado más reciente. Causa: el precio rompió el máximo anterior. Efecto: se confirma que la estructura alcista continúa. Eso es todo. Un BOS es evidencia de continuación. Significa que la tendencia está haciendo exactamente lo que hace una tendencia. Un cambio de carácter, o choch, es un evento completamente diferente. Un choch ocurre cuando el precio rompe el lado opuesto de la estructura por primera vez. En una estructura alcista, eso significa que el precio rompe por debajo del mínimo más alto más reciente. El último mínimo confirmado, que se suponía que debía mantenerse. Causa: el precio violó el mínimo estructural que define la tendencia alcista. Efecto: ahora hay evidencia de intención de reversión, no una reversión confirmada. Evidencia. Esa palabra importa. Un choch no es una señal para voltear inmediatamente tu sesgo y entrar en la dirección opuesta. Es la primera indicación del mercado de que la estructura puede estar cambiando. Es la advertencia. La confirmación viene de lo que hace el precio después del choch. Si continúa con nuevos mínimos estructurales o si se recupera y reanuda. Mira este gráfico aquí. Ve donde el precio está en una secuencia alcista clara, MM, y luego observa lo que sucede cuando rompe ese último mínimo más alto. Esa ruptura es el choch. Ahora observa lo que hace el precio después. El choch abrió la pregunta. La acción del precio subsiguiente la responde. Si entraste en corto en el momento en que se imprimió el choch sin esperar seguimiento, estás operando una señal antes de que el mercado haya confirmado nada.
Los traders que confunden BIOS y CHOSH son los que llaman tops y fondos prematuramente, constantemente. Ven una ruptura de mínimo de swing e inmediatamente piensan en reversión. Pero si ese mínimo de swing era un mínimo interno dentro de una estructura externa alcista, esa ruptura no es un CHOSH en el nivel que importa, es ruido dentro de una tendencia. Aquí es donde la jerarquía de marcos temporales se vuelve no negociable. El análisis de arriba hacia abajo no es una preferencia de estilo, es un filtro mecánico, así es como funciona. La estructura del marco temporal superior define tu sesgo, la estructura del marco temporal inferior define el momento de tu entrada. Esas son dos funciones diferentes y no intercambian roles. Si el gráfico diario muestra una estructura externa bajista, máximos más bajos, mínimos más bajos y un CHOSH confirmado del anterior periodo alcista, entonces tu sesgo es bajista. Eso significa que cada movimiento alcista que ves en el gráfico de 15 minutos es un retroceso dentro del sesgo bajista. No es una nueva tendencia alcista, no anula la estructura diaria. Los 15 minutos te están mostrando la mecánica interna de un retroceso y nada más. Haz una pausa aquí y estudia esta estructura antes de continuar. En pantalla tienes un gráfico diario mostrando un CHOSH bajista claro y el comienzo de un nuevo máximo más bajo formándose. Debajo de él, en los 15 minutos, el precio está empujando hacia arriba, parece alcista. Si solo tuvieras abiertos los 15 minutos, verías una tendencia alcista. Con el contexto diario, ves un retroceso. Estas dos lecturas de la misma acción del precio no son ambas válidas al mismo tiempo. El marco temporal superior gana. Mecánicamente, siempre. Este es el error estructural más común en el trading de SMC y es responsable de más malas entradas que cualquier otro error único. Un trader marca estructura en los 5 minutos, ve un CHOSH en los 5 minutos, entra en corto, es eliminado. Lo que no verificó es que las 4 horas están en una estructura alcista clara y ese CHOSH de 5 minutos está ocurriendo justo en un mínimo más alto de 4 horas. La estructura en los 5 minutos nunca fue la estructura relevante, era un submovimiento dentro de una pierna alcista más grande. El marco temporal que importa es aquel donde vive el sesgo estructural dominante, y ese es siempre el marco temporal superior. La regla práctica es esta. Antes de marcar cualquier estructura en un marco temporal inferior, debes saber qué está haciendo la estructura del marco temporal superior. El MTF te da la dirección. El MTC te da el momento preciso para actuar. Si esos dos están alineados, tienes confluencia mecánica. Si entran en conflicto, la configuración del MTC no es válida hasta que cambie la estructura del MTF, porque estarías operando contra el flujo dominante y simplemente no lo sabrías. Mantén los ojos en este gráfico, así es como se ve la estructura alineada. El diario es bajista, las 4 horas están imprimiendo un máximo más bajo, los 15 minutos están mostrando un BOS a la baja dentro de esa formación de máximo más bajo. Cada capa está diciendo lo mismo. Esa alineación no es opcional, es el requisito base antes de que se aplique cualquier otro concepto de SMC. Ahora aquí es donde termina este paso y donde inmediatamente se vuelve incompleto. Ahora sabes cómo leer hacia dónde va el mercado. Puedes identificar la secuencia estructural. Conoces la diferencia entre BOS y CHOSH. Entiendes cómo superponer marcos temporales para obtener un sesgo direccional. Esa es la base. Pero aquí está la pregunta que este paso no responde. ¿Por qué el precio se mueve en esta secuencia en absoluto? ¿Por qué empuja hacia un máximo específico? Retrocede hacia un mínimo específico y luego se acelera de nuevo. La estructura describe el patrón. No explica el mecanismo detrás del patrón. Y el mecanismo, la razón real por la que el precio se mueve donde se mueve, es algo que la mayoría de los traders minoristas tienen completamente al revés. Piensan que el precio se mueve hacia el valor, hacia áreas justas, hacia oferta y demanda equilibradas. No lo hace. El precio se mueve hacia la liquidez. Y una vez que entiendes qué es realmente la liquidez, dónde se asienta en tu gráfico y por qué el dinero inteligente la necesita, cada movimiento estructural que acabas de aprender a leer tendrá repentinamente una razón detrás de él.
Ahora que puedes leer la estructura del mercado, sabes la dirección en la que se mueve el precio, pero aquí está lo que la estructura sola no te dice. El precio casi nunca se mueve en línea recta del punto A al punto B, da rodeos, da picos. Brevemente va en la dirección equivocada antes de ir en la correcta, y la mayoría de los traders miran esos rodeos y ven aleatoriedad o manipulación. Lo que realmente estás mirando es al precio haciendo exactamente lo que necesita hacer, recolectando liquidez. La liquidez, en términos mecánicos, es un grupo de órdenes pendientes sentadas en el mercado esperando ser activadas. No son reservas abstractas de capital, son órdenes físicas de stop loss colocadas por traders minoristas en ubicaciones específicas y predecibles. Y la razón por la que son predecibles es simple: los traders minoristas siguen las mismas reglas. Coloca tu stop por encima del máximo de swing. Coloca tu stop por debajo del mínimo de swing. Ponlo justo más allá del número redondo. Protégete en la línea de tendencia. Cada trader que sigue esas reglas, y millones de ellos lo hacen, está depositando su orden de stop en la misma ubicación. Esa ubicación es ahora un grupo de liquidez. El dinero inteligente, los grandes participantes institucionales que mueven el tipo de tamaño que realmente desplaza el precio, tiene un problema que los traders minoristas no tienen. No pueden llenar una posición de esa escala sin encontrar órdenes al otro lado. Si necesitas comprar 50,000 contratos, necesitas 50,000 contratos de vendedores. Esos vendedores no aparecen de la nada. Aparecen cuando el precio se mueve hacia donde las órdenes de venta ya están esperando, que es exactamente donde los traders minoristas colocaron sus stops. Entonces el dinero inteligente no simplemente tropieza con la liquidez, ingenian el precio para alcanzarla. Mira estos máximos iguales en pantalla. Ese es tu primer y más importante lugar de liquidez para entender. Los máximos iguales, o EQH por sus siglas en inglés, se forman cuando el precio prueba el mismo nivel de máximo de swing 2 veces sin romperlo. Para el trader minorista, eso parece un doble techo, un patrón de reversión. Aquí está lo que está sucediendo mecánicamente en ese segundo toque. Cada trader que fue corto en el primer máximo colocó un stop loss justo por encima de él. Cada trader que vio al precio fallar en ese nivel y dijo fuerte resistencia, también colocó un stop por encima de él. El resultado es un grupo denso de órdenes de compra apiladas directamente por encima de ese nivel. Ese grupo es un imán. El precio no prueba ese nivel por segunda vez debido a la oferta. Lo prueba porque hay órdenes allí que necesitan ser recolectadas. Cuando el precio finalmente empuja a través de ese nivel y activa esos stops, esas órdenes de compra llenan la posición vendedora del institucional. Ese es el mecanismo. Los mínimos iguales funcionan de manera idéntica a la inversa. 2 toques del mismo mínimo de swing significa un grupo de órdenes de venta sentadas justo debajo de él. Cada posición larga que colocó un stop debajo del soporte está sentada en ese grupo. El precio barrará por debajo, activará esas órdenes, llenará posiciones de compra institucionales y revertirá. En este gráfico que te estoy mostrando ahora mismo, estudia estas colas de mecha debajo de un doble fondo. Esa mecha es el barrido. Eso no es un colapso fallido. Eso es el precio, alcanzando mecánicamente la liquidez que necesitaba. El segundo lugar principal de liquidez son los máximos y mínimos de sesiones anteriores. La sesión asiática es el ejemplo más claro. Durante la sesión asiática, el precio típicamente consolida en un rango relativamente ajustado. Lo que se está acumulando en ambos lados de ese rango son órdenes en reposo, traders de ruptura esperando un movimiento por encima del máximo y traders de ruptura esperando un movimiento por debajo del mínimo. Ambos lados están cargados. Cuando se abre la sesión de Londres, uno de los comportamientos mecánicos más consistentes en el mercado es un barrido del máximo o mínimo asiático. No porque Londres irrumpa, porque Londres va a recolectar las órdenes sentadas en ese límite antes de que comience el movimiento direccional real. La misma lógica se aplica al máximo y mínimo del día anterior. Esos niveles representan los límites extremos del rango de precio aceptado de la sesión anterior. Los sistemas de ruptura minoristas y los traders de rango colocan órdenes en esos límites de manera rutinaria. El resultado: 2 grupos de liquidez predecibles, uno por encima y uno por debajo, que se renuevan todos los días. Congela este fotograma y estudia dónde están sentados esos stops.
por encima del máximo del día anterior, stops de compra, por debajo del mínimo del día anterior, stops de venta. El precio frecuentemente visitará uno de esos niveles antes de comprometerse con la dirección. Esa visita no es indecisión, es recolección. Los números redondos y los clusters de líneas de tendencia son grupos de liquidez secundarios, pero operan bajo el mismo principio. Los números redondos, números enteros, niveles de 0,0, niveles de 0,00, atraen la colocación de stops porque los traders se anclan psicológicamente a ellos. Las líneas de tendencia atraen stops porque cada trader que dibuja la misma línea de tendencia está colocando un stop justo más allá del punto de toque. El resultado mecánico es idéntico, órdenes concentradas en coordenadas predecibles. Ahora hablemos de lo que realmente sucede cuando el precio alcanza uno de estos grupos, porque aquí es donde la mayoría de los traders malinterpretan el evento por completo. Un barrido de liquidez sigue una secuencia mecánica específica. El precio se aproxima al grupo, el precio viola el nivel, activando los stops. Luego, el precio rechaza bruscamente y se mueve en la dirección opuesta. Los traders minoristas miran esa secuencia y la llaman una falsa ruptura. Esa etiqueta es técnicamente precisa, pero mecánicamente inútil. Una falsa ruptura te dice lo que no sucedió. Un barrido de liquidez te dice por qué sucedió y qué viene después. Aquí está la realidad mecánica. Tu stop loss era la entrada institucional. Cuando el stop de tu posición larga fue activado por debajo de ese mínimo igual, la orden de venta que llenó tu stop fue la orden de compra que llenó una posición institucional. La reversión que viste suceder después de que te alcanzaran el stop, esa reversión fue financiada por tu salida. La institución necesitaba tu orden para ponerse larga. Tu stop era la liquidez que estaban buscando. En pantalla puedes ver exactamente cómo se ve esto en tiempo real. El precio cae por debajo de los mínimos iguales. Ese es el barrido. Hay una mecha afilada por debajo del nivel. Luego, el precio cierra de nuevo por encima del nivel barrido en la siguiente vela o dentro de la misma vela. Ese cierre de regreso por encima es tu confirmación mecánica. El barrido ocurrió, las órdenes fueron recolectadas. La condición para una reversión ahora existe. Y esa palabra, condición, es crítica, porque aquí es donde vive el error común. Un barrido crea la condición para una reversión, no la confirma. El error mecánico que los traders cometen constantemente es entrar en el momento en que ven la mecha. El precio barrió por debajo del soporte, ven la vela formando una mecha de regreso, entran largos inmediatamente. La confirmación que omitieron es el cierre fuerte de regreso por encima del nivel barrido, idealmente en un marco temporal significativo, no en una vela de 1 minuto. Sin ese cierre, tienes una mecha en la liquidez que podría continuar igualmente hacia abajo. Los barridos que continúan hacia abajo no son inusuales. Suceden cuando la orden institucional en ese nivel no fue suficiente para revertir el flujo, y el precio procede al siguiente grupo de liquidez más profundo en el rango. Si entras en la mecha sin la confirmación del cierre, estás en una posición sin base mecánica para la entrada y verás cómo el precio te barre hacia el siguiente nivel inferior. Mira este gráfico aquí. Dos barridos uno al lado del otro. Uno que revierte, uno que continúa. La diferencia es el cierre de la vela. El barrido de reversión tiene un cierre fuerte de regreso por encima del nivel dentro de 1 o 2 velas. El barrido de continuación tiene un cierre débil que no recupera el nivel. Ese cierre es el filtro. Sin él, un barrido es solo un toque. Ahora conectemos esto de nuevo a la estructura, porque la liquidez y la estructura no son herramientas separadas, son dos partes de la misma cadena mecánica. La estructura te dice la dirección, la liquidez te dice el destino que el precio necesita visitar antes de continuar en esa dirección. En una estructura alcista, el mínimo más alto, más reciente, está siendo protegido por stops de compra sentados justo debajo de él. Cada trader largo que entró en ese mínimo más alto colocó un stop debajo de él. Ese grupo de stops es liquidez en reposo, y el precio frecuentemente barrirá por debajo de ese mínimo más alto antes de lanzar la siguiente pierna más alta. Cuando ves que sucede ese barrido, el trader minorista entra en pánico porque su stop fue alcanzado y la estructura parece rota. Mecánicamente, lo que acaba de suceder es que el precio recolectó el combustible que necesitaba para empujar más alto. La estructura alcista no fue violada, simplemente fue atendida. Esta es la regla práctica.
califica. En una estructura de tendencia, espera que el precio vuelva a visitar la liquidez en el último mínimo estructural antes de continuar. Ese barrido es parte del movimiento, no una señal de que el movimiento terminó. Cuando entiendes eso, dejas de ser sacudido de buenos trades y comienzas a ver esos barridos como oportunidades de entrada en lugar de salidas. Haz una pausa aquí antes de ir al paso 3. Ahora tienes dos capas del marco. La estructura te da la dirección, la liquidez te da el destino, las coordenadas de precio específicas a donde el dinero inteligente necesita ir antes de poder moverse. Pero todavía hay una pregunta que este paso no responde completamente. ¿Dónde exactamente ingresó el dinero inteligente a su posición? Sabes que recolectaron liquidez en el barrido. Pero la entrada que causó la reversión no vino de la nada, vino de una zona de precio específica donde estaba sentada una orden institucional, esperando ser llenada. Esa zona tiene un nombre, y no es solo donde entró el dinero inteligente, es el nivel al que el precio regresará, a menudo múltiples veces, porque la posición era demasiado grande para llenarla de un solo golpe. Ahora sabes la dirección en que se mueve el precio y sabes los grupos de liquidez que necesita visitar antes de llegar. Lo que aún no sabes es dónde fue construida la posición que causó el movimiento en primer lugar, porque cada movimiento impulsivo en tu gráfico, cada pierna afilada y decisiva que rompió estructura o barrió un grupo de liquidez, se originó en una zona de precio específica donde se colocaron órdenes institucionales. Esa zona no desapareció cuando el precio la dejó, sigue ahí, y cuando el precio regresa a ella, esas órdenes todavía están esperando. Esa zona se llama bloque de órdenes. Un bloque de órdenes, en términos mecánicos, es la última vela opuesta antes de un movimiento impulsivo significativo. Desempaquemos eso con precisión. Si tienes un impulso alcista fuerte, un movimiento brusco hacia arriba que rompió un máximo de swing, mira la vela directamente antes de que comenzara ese impulso. En la mayoría de los casos, esa vela es bajista, es roja, y eso parece incorrecto al principio. ¿Por qué la zona que causó una explosión alcista sería una vela bajista? Aquí está la respuesta mecánica, porque esa vela bajista es exactamente donde se colocaron las órdenes de compra institucionales. Las órdenes de compra grandes requieren una vela de cierre hacia abajo para llenarse. La institución está comprando mientras los minoristas ven una vela bajista y esperan precios más bajos. En el momento en que esa orden de compra institucional está completamente colocada, el precio no tiene más razón para bajar y explota hacia arriba. Entonces un bloque de órdenes alcista es una vela bajista, o la última vela bajista en un clúster, inmediatamente antes de un fuerte impulso alcista. El BO bajista es el espejo, una vela alcista inmediatamente antes de un fuerte impulso bajista. En ambos casos, la lógica es la misma. La vela opuesta es donde fue construida la posición. El impulso es lo que sucede en el momento en que esa posición está completa. En el gráfico puedes ver exactamente esta vela ahora mismo, esa vela roja sentada en la base de una explosión alcista. Ese es el bloque de órdenes alcista. Ahí no es donde los minoristas estaban vendiendo, es donde la institución estaba comprando. Las órdenes de venta minoristas proporcionaron la liquidez para que se llenara la compra institucional. Ahora el precio se ha movido y esa vela roja marca la zona donde una porción de esa posición institucional todavía está en reposo. Ahora hablemos de qué hace válido a un bloque de órdenes, porque no toda vela opuesta antes de cualquier movimiento califica. Hay 3 criterios y los 3 deben estar presentes. Falta uno y la zona que estás marcando no es un BO real, es ruido. Criterio 1. El impulso que sigue al BO debe ser fuerte y afilado, no una deriva gradual en la nueva dirección, un movimiento claro y decisivo. La razón por la que esto importa mecánicamente es la proporcionalidad. La fuerza de la salida de una zona es directamente proporcional al tamaño de la orden institucional colocada dentro de ella. Un movimiento débil y lento, alejándose de una vela, significa una orden pequeña e insignificante. Esa no es una huella institucional. Un impulso fuerte y rápido significa que se colocó una orden grande. Eso es lo que estás buscando. Si el movimiento alejándose de la vela no se destaca visualmente en tu gráfico, la orden dentro de esa vela no fue lo suficientemente significativa para actuar como soporte o resistencia cuando el precio regrese. Mira este impulso aquí. Ese es el movimiento calificador. Mira qué tan rápido el precio deja la zona. Mira cuántas velas cubre en poco tiempo. Ese desplazamiento es la evidencia de que algo grande fue colocado en la vela anterior.
Criterio 2. El movimiento que se origina desde el BO debe haber causado una ruptura de estructura o un cambio de carácter. Este es el filtro estructural y es el criterio más importante para separar los BOs reales de las velas aleatorias. Causa y efecto. Si se coloca genuinamente una orden institucional a escala dentro de esa vela, el impulso resultante será lo suficientemente fuerte como para romper un nivel estructural. Eso es lo que hace el tamaño institucional. Mueve el mercado. Si el movimiento desde tu potencial BO no rompió ningún punto estructural, la orden dentro de él no fue lo suficientemente grande para importar. El BO no está confirmado estructuralmente, no lo marcas. Este criterio solo elimina la mayoría de los falsos BOs que abarrotan los gráficos de la mayoría de los traders. Criterio 3. El BO no debe haber sido mitigado. La mitigación significa que el precio ya ha regresado a la zona y ha operado completamente a través de ella. Cuando el precio vuelve a visitar un BO, la porción restante de la orden institucional en ese nivel se llena. Una vez que la orden está completamente llenada, no queda nada en esa zona para causar una reacción. La zona está neutralizada. Un BO mitigado es una zona muerta. Marcarlo y esperar una reacción de él es esperar una respuesta de una orden que ya no existe. Estoy resaltando el BO ahora mismo para que puedas ver exactamente de qué estamos hablando. Este primer toque de la zona, el precio llega, reacciona y se aleja. El BO todavía está activo. La orden fue parcialmente llenada, pero no completamente consumida. Ahora mira este segundo toque. El precio llega, empuja completamente a través de la zona y continúa más allá sin revertirse. Eso es mitigación. Esa zona terminó. No la marques de nuevo. No la operes de nuevo. Ahora abordemos la forma más común en que los traders mal aplican los bloques de órdenes, porque es un error estructural que convierte una herramienta poderosa en un gráfico cubierto de zonas inútiles. La forma incorrecta es esta. Un trader aprende cómo se ve un BO y comienza a marcar cada vela opuesta antes de cada movimiento en el gráfico. El resultado es un gráfico con 30 zonas, abarcando múltiples marcos temporales, sin filtro para cuáles son relevantes. Cada retroceso a cualquier zona se convierte en una posible entrada. El trader toma 5 configuraciones en una sesión, 4 de ellas fallan y concluye que los bloques de órdenes no funcionan. El problema no es el concepto. El problema es que sin los dos criterios, impulso fuerte y significado estructural, el trader no está marcando bloques de órdenes, está marcando velas aleatorias y esperando. La forma correcta es estricta. Solo marcas un BO si el impulso que le siguió creó un buzz o un choch en un marco temporal alineado con tu sesgo del marco temporal superior. Ese filtro significa que en cualquier gráfico dado hay muy pocos BOs válidos en cualquier momento. Eso es correcto. Menos zonas, reacciones de mayor calidad. La escasez no es un problema, es el punto. En este gráfico aquí puedes ver la diferencia. A la izquierda, cada vela opuesta está marcada. El gráfico es ilegible. A la derecha solo están marcadas las velas que precedieron a las rupturas estructurales. 3 zonas limpias en todo el gráfico. Esas 3 zonas son las que el precio respetará. Las otras 20 eran ruido. Ahora, incluso una vez que hayas identificado un BO válido, hay un paso más antes de que puedas usarlo para entradas precisas. El refinamiento. Un bloque de órdenes sin procesar marcado en el marco temporal que estás analizando a menudo abarcará varias velas y un rango de precio significativo. Ese rango representa tu zona de entrada, pero es impreciso. El origen real de la orden institucional está dentro de ese rango, y profundizar en un marco temporal inferior para encontrarlo te da una entrada mucho más ajustada. Aquí está la consecuencia mecánica del refinamiento. Una entrada más ajustada significa un stop más ajustado. Un stop más ajustado con el mismo objetivo significa una mejor relación riesgo-recompensa. Esto no es una preferencia estilística, es una consecuencia matemática directa de usar una zona de entrada más precisa. Si un BO sin procesar te da un stop de 30 pips y tu objetivo es 60 pips, tu R es 2-1. Si el refinamiento lleva tu stop a 15 pips con el mismo objetivo, tu R es 4.1. El mismo trade, el mismo objetivo, mejor ratio. Puramente
por precisión. Haz una pausa aquí y estudia este BO en pantalla. La zona sin procesar en la hora está marcada completamente. Ahora observa lo que sucede cuando profundizamos en los 15 minutos. La vela de origen real es la última vela bajista dentro de esa zona y tiene la mitad del tamaño de la zona completa. Ese es tu BO refinado. Ese es tu rango de entrada. Ahora construyamos la secuencia completa que tenemos hasta ahora, porque aquí es donde el marco comienza a convertirse en una cadena completa. La estructura del marco temporal superior define tu sesgo. El precio barre un grupo de liquidez en la dirección opuesta a ese sesgo, recolectando las órdenes que necesitaba. Luego el precio regresa al bloque de órdenes que causó la última ruptura estructural. En ese BO, la orden institucional restante todavía está presente. El precio reacciona a él y continúa en la dirección del sesgo del MTF. Tu entrada está en el BO, tu stop está justo más allá de él, y tu objetivo es el siguiente grupo de liquidez en el marco temporal superior. Esa es la cadena: estructura, liquidez, bloque de órdenes, 3 pasos, una secuencia mecánica. Mira este gráfico ahora mismo. Cada componente de esa cadena es visible. Sesgo bajista del MTF, barrido de liquidez por encima del último máximo más bajo. El precio regresa al BO bajista que causó el choch. Reacción en el BO, continuación hacia abajo, hacia el siguiente grupo de liquidez de venta debajo del rango. Pero aquí está el problema que este paso deja sin resolver, y es uno real. El precio regresando a un bloque de órdenes no significa automáticamente que reaccionará de inmediato. El precio puede entrar en la zona del BO, quedarse dentro de ella por múltiples velas, empujar más profundo en ella antes de revertir, o darte una señal de entrada en una vela que falla, y luego da la entrada real 2 velas después. El BO te dice dónde están las órdenes del dinero inteligente. No te dice el momento exacto en que esas órdenes se están activando. Esa precisión, el momento específico dentro de la zona del BO donde se confirma la entrada, proviene de una sola cosa: el gap de valor justo, y la mayoría de los traders que saben sobre los gaps de valor justo los están usando de manera completamente incorrecta, lo que significa que están entrando demasiado temprano, demasiado tarde o en el nivel equivocado. El paso 4 soluciona eso. Tienes el sesgo de la estructura, tienes el destino de la liquidez, tienes la zona de entrada del bloque de órdenes. El problema restante es este: un bloque de órdenes es una zona, no un precio. Puede abarcar 20, 30, a veces 50 pips de rango de precio. Entrar en la parte superior de esa zona, en el medio o en la parte inferior, produce relaciones riesgo-recompensa completamente diferentes y resultados completamente diferentes. El precio puede entrar en la zona del BO y quedarse 5 velas antes de que reaccione. Puede empujar más allá de la mitad superior de la zona y solo reaccionar en la mitad inferior. Sin una herramienta de precisión dentro del BO, tu entrada sigue siendo una aproximación. Los gaps de valor justo resuelven eso. Un gap de valor justo es una estructura de 3 velas. Aquí está la definición mecánica. La vela 1 cierra en cierto nivel. La vela 2, la vela del medio, se mueve tan agresivamente en una dirección que cuando se forma la vela 3, su mecha no se superpone con la mecha de la vela 1. Ese espacio entre el máximo de la vela 1 y el mínimo de la vela 3 es el gap de valor justo. Ese es un rango de precio que nunca se operó correctamente. El precio lo atravesó tan rápido que las órdenes de compra y venta nunca se encontraron dentro de esa zona. En un GBJ alcista, el impulso es hacia arriba. El espacio se asienta entre el máximo de la vela 1 y el mínimo de la vela 3, y es una zona que el precio omitió en su camino hacia arriba. En un GBJ bajista, el impulso es hacia abajo. El espacio se asienta entre el mínimo de la vela 1 y el máximo de la vela 3, una zona que el precio omitió en su camino hacia abajo. La estructura es la misma en ambos casos. Lo que cambia es la dirección del impulso que lo creó. Mira esta secuencia de 3 velas en pantalla ahora mismo. Vela 1, vela 2. Esa es tu vela del medio agresiva. Vela 3. ¿Ves el espacio entre la mecha de la vela 1 y la mecha de la vela 3? Ese espacio es el GBJ. Nada se operó dentro de él. El precio lo atravesó sin ninguna participación bidireccional. Esa zona es ahora un desequilibrio, y el mercado tiene una tendencia mecánica a regresar y llenarlo.
Aquí está la causa y efecto de por qué ocurre ese regreso. El Heavy Hitter se formó porque una orden de un solo lado grande, una orden institucional, empujó el precio a través de esa zona sin resistencia. La velocidad del movimiento significa que las órdenes en ambos lados nunca se encontraron. Las órdenes no llenadas permanecen dentro de esa zona. Cuando el precio regresa al Heavy High, regresa porque esas órdenes no llenadas todavía están ahí, esperando ser emparejadas. El llenado no es un patrón o una coincidencia, es un reequilibrio mecánico, el mercado completando transacciones que fueron omitidas durante el impulso. Ahora aquí está la distinción que la mayoría de los traders se pierden y afecta directamente dónde dentro del Heavy High debes buscar una reacción. El precio no siempre llena un Heavy High completamente, un llenado completo, el precio operando completamente a través del espacio. Es posible, pero no es el punto de reacción de mayor probabilidad. El nivel del 50% del Heavy J lo es. El punto medio de la zona de desequilibrio representa el área de órdenes no cumplidas máximas, la concentración más profunda de transacciones no llenadas dejadas durante el impulso. Cuando el precio regresa al Heavy J y alcanza ese nivel del 50%, está tocando la parte más densa del desequilibrio. Ahí es donde la probabilidad de reacción es más alta. Estoy resaltando el Heavy J aquí mismo. ¿Ves ese espacio entre la vela 1 y la vela 3? La zona completa está marcada. Ahora observa dónde reacciona el precio cuando regresa. No llena todo el espacio. Alcanza el nivel del 50%, el punto medio de esa zona resaltada. Y revierte. Eso no es aleatorio, es el emparejamiento mecánico de órdenes en el punto de mayor concentración del desequilibrio. Ahora hablemos de dónde pertenecen realmente los Heavy Highs en tu proceso, porque usados de manera aislada son moderadamente útiles. Combinados con bloques de órdenes, se convierten en tu herramienta de entrada de precisión. Aquí está la secuencia. El precio regresa a un bloque de órdenes válido, uno que precedió a una ruptura estructural, no mitigado, alineado con tu sesgo del MTF. Ese BO te da tu zona. Ahora, en el marco temporal inferior, dentro o justo en el límite de ese BO, buscas un Heavy J del impulso original que creó el BO. Ese Heavy J está anidado dentro de la zona institucional. El BO te dice dónde están concentradas las órdenes del dinero inteligente. El Heavy Hodge dentro de él te dice exactamente dónde dentro de esa concentración el desequilibrio es más denso. Esas dos cosas juntas te dan una entrada precisa, no una aproximación. La secuencia de activación funciona así. Paso 1. El precio regresa a la zona del BO en tu marco temporal de entrada. Paso 2. Dentro del BO en el marco temporal inferior, localizas el Heavy Hat del impulso original. Paso 3. El precio reacciona en el nivel del 50% de ese Heavy J. Esa reacción es tu activador de entrada. Paso 4. Tu stop va debajo del BO o para un riesgo más ajustado, justo debajo del mínimo del Heavy J mismo. Paso 5. Tu objetivo es el siguiente grupo de liquidez que identificaste en el paso 2. En este gráfico, el BO está en la caja amarilla y el Heavy G está anidado justo dentro de él. Observa cómo el precio entra en la zona del BO, empuja hasta el nivel del 50% del Heavy J y luego revierte bruscamente. Esa es la entrada en capas completa. El BO definió la región, el Heavy J definió el punto exacto. Ambas herramientas están confirmando lo mismo, no dos señales separadas, sino una herramienta refinando a la otra. Ahora hablemos de cuándo un Heavy J es válido y cuándo es una trampa, porque el filtro es lo que separa esto de ser un patrón aleatorio de 3 velas que operas cada vez que lo ves. Filtro 1. El Heavy J debe estar alineado con la estructura del marco temporal superior. Un Heavy J alcista solo es un activador de entrada válido si el sesgo del MTF también es alcista. Si el MTF es bajista y el precio está retrocediendo, un Heavy Hot alcista en el marco temporal inferior a menudo se llenará y luego continuará inmediatamente hacia abajo. El llenado fue el retroceso completándose a sí mismo. El Heavy Hot era real, el desequilibrio era real, pero el sesgo del MTF significaba que llenar el desequilibrio era parte de la continuación bajista, no el inicio de una reversión. Siempre ejecuta la verificación estructural del MTF antes de que el Heavy Head signifique algo.
Filtro 2. El heavy head debe provenir de un impulso, no de una consolidación. Una secuencia de 3 velas durante una acción de precio lateral y agitada podría técnicamente mostrar un espacio entre la vela 1 y la vela 3, pero el movimiento de la vela del medio no fue impulsado por una gran orden de un solo lado, fue impulsado por ruido. El desequilibrio es débil, la probabilidad de una reacción significativa cuando el precio regresa a él es baja. El movimiento originador debe ser afilado, direccional y claramente impulsivo. Si miras la secuencia de 3 velas y la vela del medio no se destaca de la acción del precio circundante, el heavy high no es válido. Mira este gráfico aquí. 2 heavy highs, uno al lado del otro. Uno de un movimiento impulsivo afilado, uno de una secuencia lenta y en rango. Cuando el precio regresa a cada uno de ellos, solo el que proviene del impulso produce una reacción limpia. El heavy hest de consolidación se opera completamente sin ninguna respuesta significativa. El impulso es el filtro. Filtro 3. Y este es el escenario de mayor probabilidad en todo este video. Un heavy head que se forma en la vela inmediatamente después de un barrido de liquidez es la configuración más fuerte disponible en el marco de SMC. Aquí está la lógica mecánica, el barrido ingeniado, el movimiento para recolectar órdenes. El heavy hit que se forma en la vela del barrido o en la vela inmediatamente posterior al barrido es la zona donde el precio se desequilibró cuando la posición institucional estaba siendo activada. Cuando el precio regresa para llenar ese heavy hit, regresa directamente a la zona de entrada institucional. La estructura confirmó la dirección, el barrido confirmó la recolección, el heavy hit es la huella de la entrada en sí misma. Congela este fotograma. Barrido de liquidez a la izquierda. El precio apunta por debajo de los mínimos iguales y cierra de nuevo por encima. La vela que cierra de nuevo por encima crea el GBJ. El precio luego retrocede hasta el nivel del 50% de ese GJ. Esa es tu entrada. Todo en este marco apunta al mismo punto en el precio. El sesgo del MTF, el BO, el barrido y el GBJ están todos convergiendo en la misma zona. Ahora abordemos el error que la mayoría de los traders cometen cuando primero aprenden sobre los heavy highs, porque es la misma categoría de error que acaba con los traders en cada paso de este marco. La forma incorrecta de usar un heavy J es operar cada llenado de heavy hot que ves en el gráfico, sin contexto estructural, sin alineación de BO, sin verificar el sesgo del MTF. La consecuencia mecánica de hacer eso es consistente. Estarás llenando heavy Jotas que se encuentran dentro de impulsos opuestos más grandes. El precio llena el heavy J porque el desequilibrio es real y el mecanismo de llenado funciona, y luego continúa en la dirección del flujo dominante. El llenado fue un retroceso temporal dentro de una tendencia, no una señal de reversión. Tu entrada fue mecánicamente válida de manera aislada y mecánicamente irrelevante en contexto. Un heavy J no es una idea de trade. Nunca es la razón por la que tomas un trade. La razón por la que tomas un trade viene de los pasos 1, 2 y 3. La estructura te dijo la dirección, la liquidez te dijo el destino, el BO te dijo la zona. El único trabajo del heavy J es decirte dónde dentro de esa zona apretar el gatillo. En el momento en que usas un heavy J como señal independiente, lo has desconectado del sistema al que pertenece, y una herramienta fuera de su sistema es solo ruido. En este gráfico puedes ver exactamente cómo se ve eso. Heavy J en medio de un impulso bajista. El precio lo llena. El llenado es limpio y luego el precio continúa hacia abajo. 20 velas de continuación por debajo de la entrada. Cada elemento mecánico del heavy hit era correcto. El desequilibrio existía. El llenado ocurrió al 50%. La reacción fue breve y real. Pero el trader que entró largo en ese heavy hit, sin verificar que el gráfico diario estaba en una estructura bajista limpia, acaba de tomar una entrada técnicamente válida en medio de una tendencia bajista. El heavy hit no falló, el contexto estaba ausente. Ahora tienes los 4 componentes. La estructura te da la dirección, la liquidez te da el destino, los bloques de órdenes te dan la zona, los gaps de valor justo te dan el punto de entrada preciso dentro de esa zona. Cada pieza es mecánica, cada pieza es de causa y efecto, y cada pieza está incompleta sin las demás.
Pero ahora mismo, esas 4 cosas todavía son 4 cosas separadas en tu cabeza. El paso 5 es donde eso cambia. El paso 5 es la secuencia completa de operación, de principio a fin, en orden exacto, la forma en que los 4 componentes se fusionan en un único sistema repetible. Aquí es donde deja de ser teoría y comienza a ser algo que puedes ejecutar realmente en un gráfico en vivo. Y todo hasta este punto han sido componentes individuales. Aprendiste cada uno por separado, entiendes cada uno mecánicamente, y si probaste cualquiera de ellos de manera aislada, obtendrías resultados mixtos. Eso es esperado, porque ninguno de ellos son sistemas independientes, son partes de una secuencia, y una secuencia solo funciona cuando la ejecutas en orden, completamente, cada vez. Eso es lo que es este paso. Lo que te voy a dar ahora mismo es un protocolo de decisión de 6 pasos, no una lista de verificación a la que echar un vistazo. Un filtro secuencial estricto, donde cada paso tiene que ser confirmado antes de pasar al siguiente. Si algún paso falla, te detienes. No procedes al siguiente paso esperando que los demás lo compensen. El protocolo es todo o nada, porque el borde vive en la combinación, no en ningún componente individual. Repasemos cada paso, luego voy a recorrer una lectura completa en un gráfico para que puedas ver toda la secuencia desenvolverse de principio a fin. Este es siempre el primero, siempre. Vas al marco temporal superior, diario, 4 horas, dependiendo de lo que estés operando, y determinas si el precio está en una estructura alcista o bajista limpia usando todo lo del paso 1. ¿Está el precio imprimiendo máximos más altos y mínimos más altos? Sesgo alcista. Mínimos más bajos y máximos más bajos. Sesgo bajista. ¿Ha habido un choch reciente? Entonces el sesgo acaba de cambiar. Confirma la nueva estructura antes de continuar. Si el MTF está en rango, el precio sentado entre 2 niveles principales sin una secuencia estructural clara, la respuesta en el paso A es sin trade, no esperar una mejor entrada, sin trade. Un MTF en rango significa que el sesgo estructural es ambiguo, lo que significa que cada BO y heavy hat que encuentres en el marco temporal inferior no tiene contexto direccional. Estarías introduciendo una herramienta de precisión en una situación que no tiene una dirección confirmada. Si falla el paso A, todo el protocolo se detiene aquí. Estoy dibujando esto en pantalla ahora mismo, gráfico diario. Puedes ver la secuencia claramente. Un choch se imprimió aquí hace 2 semanas, seguido de un máximo más bajo formándose justo después. Ese choch cambió el sesgo a bajista. Cada movimiento posterior en el marco temporal inferior ahora tiene un contexto MTF bajista. Paso A, confirmado, sesgo bajista. En una estructura MTF bajista, el destino es liquidez de venta, los grupos de stops de compra y stops de posiciones largas sentados debajo del precio. Estás buscando mínimos iguales, mínimos del día anterior, un clúster de mínimos de swing que no han sido barridos. Ese grupo es hacia donde el precio es mecánicamente atraído, es el destino que identificas antes de entrar, no un objetivo que eliges después de que ya estás en el trade. En este gráfico ahora mismo puedes ver mínimos iguales sentados debajo del rango actual, 2 toques del mismo nivel, limpios y visibles. Debajo de esos mínimos iguales hay un denso clúster de órdenes de stop loss de cada posición larga que mantuvo el soporte en ese nivel. Ese es el objetivo, estoy trazando una línea recta a través de él, y esa línea permanece en el gráfico durante toda la duración de este trade. Ahí es hacia donde va el precio. Paso B confirmado. Liquidez de venta sentada debajo de los mínimos iguales. No entras en este punto. El precio necesita ingeniar un movimiento para recolectar liquidez del marco temporal inferior antes de estar listo para continuar hacia el objetivo del MTF. En una configuración bajista, eso significa que el precio típicamente hará un empuje a corto plazo hacia arriba, pareciendo alcista en el marco temporal inferior, barriendo liquidez de compra por encima de un máximo más bajo, reciente o máximo igual. Ese barrido es el precio recolectando el combustible para la siguiente pierna hacia abajo. Esta es la fase de paciencia. El precio está haciendo algo que parece incorrecto si no estás viendo el contexto del MTF. Está empujando hacia arriba. Los
traders minoristas ven eso y piensan que el movimiento bajista terminó. Lo que realmente está sucediendo es que el precio está alcanzando las órdenes por encima del máximo reciente. Los stops de los vendedores en corto que entraron demasiado temprano, recolectándolos y preparando la siguiente pierna hacia abajo. Mira dónde estoy colocando este marcador en pantalla, ese máximo más bajo reciente aquí mismo. Por encima de él hay liquidez de compra, el precio actualmente se mueve hacia él, no estoy entrando, estoy observando, el barrido aún no ha ocurrido, el paso C no está confirmado hasta que el precio empuje por encima de ese nivel, active esos stops y muestre un rechazo de regreso por debajo de él. El barrido fue causado por algo. El precio no empujó hacia arriba aleatoriamente. Empujó hacia arriba desde un punto de origen donde había un clúster concentrado de órdenes de compra institucionales, ingeniosamente diseñado para empujar el precio hacia la liquidez de arriba. Ese punto de origen es tu BIO. Después de que el barrido se complete, regresa a la vela que inició el empuje. Usando los criterios del paso 3, última vela opuesta antes del impulso, impulso lo suficientemente fuerte como para haber causado un evento estructural no mitigado, identifica el BO. En una configuración bajista donde el precio barrió hacia arriba, estás buscando la última vela alcista antes de que comenzara el impulso del barrido. Esa vela es donde se colocaron las órdenes de compra institucionales que impulsaron el precio hacia la liquidez de arriba. Cuando el barrido se completa y el precio revierte, a menudo regresará a ese BO antes de continuar hacia abajo. Estoy dibujando este BO en pantalla ahora mismo. Puedes verlo sentado justo debajo de donde se originó el impulso del barrido, limpio, no mitigado, precedido por un movimiento brusco hacia arriba que barrió la liquidez de arriba. Paso D confirmado. No anticipes esto, no entres en la vela del barrido en sí porque el precio parece que está revirtiendo. Espera a que el precio regrese mecánicamente a la zona del BO. La razón es estructural. La orden institucional que causó el barrido no está completamente llenada en la vela del barrido. El precio regresa al BO porque la porción restante de esa orden necesita ser emparejada. El regreso al BO es el mecanismo de completación de la orden, y esa completación es lo que causa el siguiente movimiento impulsivo. Anticipar el BO significa entrar antes de que haya ocurrido el mecanismo, causa y efecto, porque la orden no está completamente llenada hasta que el precio regresa a la zona. Por lo tanto, entrar antes del regreso significa entrar antes de que haya ocurrido la causa del siguiente movimiento. Necesitas que el precio regrese a la zona. Espéralo. Mira este gráfico. El precio barrió por encima del nivel de liquidez, rechazó bruscamente y ahora está retrocediendo. Puedes verlo regresando hacia la caja del BO que he marcado. Aún no ha llegado. El paso E no está confirmado hasta que el precio esté dentro de la zona. El precio está ahora dentro de la zona del BO. Baja al marco temporal inferior y localiza el GVA del impulso del barrido. El desequilibrio dejado cuando el precio se movió agresivamente hacia la liquidez de arriba. Ese GVC está anidado dentro o en el límite del BO. Espera a que el precio alcance el nivel del 50% de ese GVA. Ese es tu activador de entrada. El stop va debajo del BO o más ajustado, justo debajo del mínimo del GVA. El objetivo es el grupo de liquidez de venta que marcaste en el paso B. Deberías poder ver los 6 componentes activos en esta sección de un gráfico ahora mismo. Sesgo bajista del MTF, objetivo de liquidez de venta debajo de los mínimos iguales, barrido del MTC de liquidez de compra por encima del máximo más bajo, BO en el origen del barrido, el precio regresando al BO, Heavy Hot anidado dentro de él con el nivel del 50% marcado. Esa es la secuencia completa. Cada componente tiene un rol mecánico. Ninguno de ellos es opcional. Ahora déjame recorrer esto como una lectura única y continua, porque ver cada paso nombrado por separado y verlos fluir juntos son dos cosas diferentes. En el gráfico diario, el precio imprimió un choch claro hace 3 sesiones. Un mínimo de swing alcista fue roto por primera vez después de una serie de máximos más altos y mínimos más altos. Ese choch cambió el sesgo del MTF a bajista. La acción del precio subsiguiente lo confirmó. Se formó un máximo más bajo y el precio hizo un nuevo mínimo más bajo. La estructura del MTF es bajista. Paso a listo.
Estoy escaneando debajo del precio actual para el siguiente grupo de liquidez de venta, justo aquí, dos mínimos iguales limpios sentados en un nivel horizontal claro, ambos sin probar. Cada posición larga que entró en el soporte entre esos dos mínimos tiene un stop justo debajo de ellos. Ese es mi objetivo, lo estoy marcando y no lo estoy cambiando. Paso B, listo. Ahora estoy viendo las 4 horas para un barrido en el marco temporal inferior. El precio ha estado subiendo lentamente en un pequeño rango, y justo aquí empuja por encima del máximo, más bajo, más reciente, apunta hacia arriba limpiamente y cierra de nuevo por debajo de él inmediatamente. Ese es el barrido. Los stops de compra por encima de ese máximo más bajo fueron recolectados. Paso C, listo. Regreso y encuentro el origen de ese empuje hacia arriba. La última vela alcista antes de la pierna impulsiva hacia arriba está sentada justo aquí. Es limpia, no está mitigada y el movimiento desde ella fue lo suficientemente afilado como para tomar el máximo más bajo. Estoy dibujando la caja del BO alrededor de ella. Paso de listo. El precio ahora retrocede después del barrido. Lo estoy viendo regresar hacia el BO. Entra en la parte superior de la zona. Paso E confirmado. Bajo a los 15 minutos y localizo el GVG del impulso del barrido dentro del BO. Ahí está. Estructura de 3 velas. Espacio claro. Sentado en la mitad superior del BO. Marco el nivel del 50% del GVG. El precio toca el nivel del 50%. Entrada. Stop debajo del BO. Objetivo, los mínimos iguales del paso B. Eso es el trade completo. 6 pasos, en orden, cada componente confirmado. Estoy dibujando toda esta secuencia en pantalla ahora mismo. Desde el chart diario a la izquierda hasta el objetivo en los mínimos iguales a la derecha. Este es un trade, una secuencia. Cada paso tuvo una razón mecánica. Ahora veamos la configuración parcial, porque esto es lo que sucede cuando los traders toman 5 de los 6 pasos y omiten el primero. Mismo gráfico, sección diferente. Aquí hay un máximo más bajo en las 4 horas. El precio barre por encima de él, rechaza, regresa a un BO limpio y hay un GVJ válido anidado dentro de él. La configuración parece idéntica a lo que acabamos de recorrer. El BO es real, el GVJ es real, el nivel del 50% es preciso. Pero mira a lo que estoy apuntando en pantalla ahora mismo. El gráfico diario para esta sección. El precio está en medio de un impulso alcista en el diario. El choch de 4 horas, que parecía bajista, era un choch interno dentro de una pierna externa alcista. El sesgo del MTF es alcista. El paso A nunca fue confirmado. El trader que entra en corto en ese GVJ obtiene el llenado, porque el desequilibrio es real y el precio sí retrocede hacia él, y luego el precio continúa hacia arriba, directamente a través del BO, directamente a través del stop, porque el flujo de órdenes institucionales del MTF es alcista. Cada señal del marco temporal inferior era mecánicamente correcta. El contexto del MTF hizo que todo el trade fuera inválido. Causa y efecto. Porque el paso A no fue verificado, por lo tanto los pasos B al F fueron ejecutados dentro del contexto direccional incorrecto. El protocolo no es un menú donde eliges los pasos que te gustan. Es una cadena de filtros, cada eslabón importa. El componente de paciencia de este protocolo no es un consejo psicológico, es un requisito mecánico. Cada paso que esperas filtra toda una categoría de configuración de menor probabilidad. Esperar la confirmación estructural del MTF elimina cada configuración contra la tendencia. Esperar el barrido de liquidez elimina cada entrada que ocurre antes de que el precio haya recolectado su combustible. Esperar a que el precio regrese al BO elimina cada entrada anticipatoria colocada en niveles arbitrarios. Esperar el activador de GVJ dentro del BO elimina cada entrada imprecisa colocada en algún lugar de una zona amplia. La configuración que pasa los 6 pasos ha tenido 4 categorías de fallo filtradas antes de haber arriesgado un solo dólar. Ese es tu borde, no cualquier componente individual. La secuencia. Ejecutar 4 de 6 pasos no es ejecutar una versión ligeramente más débil del mismo sistema. Es ejecutar un sistema diferente, estructuralmente incompleto, con un valor esperado más bajo. El protocolo es el borde. El protocolo corre en su totalidad, en orden, cada vez, o no corre en absoluto.
Ahora tienes una secuencia de operación completa y repetible, 6 pasos completamente mecánicos, causa y efecto en cada punto de decisión. Pero tener la secuencia no significa que cada configuración que pase sea igualmente válida. Hay condiciones bajo las cuales incluso una configuración de 6 pasos completamente confirmada tiene una probabilidad significativamente más baja, y condiciones bajo las cuales la misma configuración tiene una probabilidad significativamente más alta. El paso 6 es la capa de filtros. Es la parte del sistema que te dice cuándo ejecutar y cuándo quedarte quieto, incluso cuando la secuencia parece perfecta. La mayoría de los traders que aprenden un sistema como este nunca agregan esta capa, y es la diferencia entre un trader que ejecuta el protocolo y empata, y uno que lo ejecuta selectivamente y construye un borde genuino. No lo omitas. Tienes un protocolo de 6 pasos que produce configuraciones mecánicamente válidas. El problema es que no todas las configuraciones válidas son iguales. 2 configuraciones pueden pasar cada paso de la secuencia y producir resultados completamente diferentes. No porque el protocolo estuviera equivocado, sino porque las condiciones que rodeaban la configuración eran diferentes. Los filtros en este paso no reemplazan el protocolo, se sientan encima de él. Son las condiciones que te dicen si una configuración completamente confirmada vale la pena ejecutar o si debe pasarse. Hay 4 filtros, cada uno tiene una base de causa y efecto mecánica, ninguno de ellos son opiniones. La secuencia de operación de SMC funciona de manera más confiable durante 2 ventanas específicas: la apertura de Londres, que se extiende aproximadamente desde las 2 AM hasta las 5 AM EST, y la apertura de Nueva York, que se extiende de 7 AM a 10 AM este. Estos no son bloques de tiempo arbitrarios, son los periodos cuando el flujo de órdenes institucionales está en su mayor concentración. Y porque todo el marco de SMC está construido alrededor del comportamiento institucional, barridos, reacciones de BO, desplazamiento, se sigue mecánicamente que el marco funciona mejor cuando las instituciones están participando activamente. Causa y efecto, porque el flujo de órdenes institucionales se concentra durante las aperturas de Londres y Nueva York. Los barridos de liquidez durante esas ventanas son más decisivos, las reacciones de BO son más impulsivas, y el seguimiento después de la entrada es más sostenido. Las órdenes son lo suficientemente grandes como para realmente mover el precio a través de tu objetivo. La versión trampa de esto es tomar la misma configuración, completamente confirmada, los 6 pasos del protocolo verificados, durante la sesión asiática o la consolidación de mediodía. El barrido todavía sucede, el BO todavía es válido, la entrada del GUVI todavía se activa, pero el seguimiento es débil porque no hay suficiente flujo de órdenes activas para sostener el movimiento. El precio deriva, chopea, revierte a la mitad del objetivo y te elimina. La configuración era estructuralmente correcta y contextualmente incorrecta. En pantalla te estoy mostrando la misma reacción de BO en 2 momentos diferentes. Lado izquierdo, apertura de Londres. La reacción de la vela en el BO es afilada, impulsiva, cierra cerca de su máximo. Lado derecho, sesión asiática. La reacción es lenta, produce 2 o 3 velas indecisas y revierte de nuevo a través del BO. Misma estructura, diferente contexto de flujo de órdenes. El tiempo no es una preferencia, es una variable mecánica. Cada rango de precio, ya sea un swing completo del MTF, una pierna de impulso o el rango entre 2 puntos estructurales, tiene un nivel del 50%. Ese punto medio se llama equilibrio. Por encima de él está la zona premium, por debajo de él está la zona de descuento. La regla mecánica es esta: en una estructura alcista, solo tomas configuraciones de compra que aparecen en la zona de descuento, debajo del nivel del 50% del rango actual. En una estructura bajista, solo tomas posiciones cortas en la zona premium, por encima del 50%. La razón es matemática. Si entras en largo en la zona de descuento, la distancia desde tu entrada hasta la parte superior del rango es mayor que la mitad del rango. Si entras en largo en la zona premium, estás entrando en la mitad superior. La mayoría del rango ya está detrás de ti.
Tu objetivo está más cerca, tu stop es del mismo tamaño y tu relación riesgo-recompensa está estructuralmente comprimida, causa y efecto, porque entrar en la zona de descuento significa que el objetivo está en la mitad más grande del rango. La relación riesgo-recompensa es mecánicamente superior, no porque se vea mejor visualmente, sino porque la matemática lo fuerza. En pantalla te estoy mostrando la línea de equilibrio trazada justo en el nivel del 50% de este swing alcista. El BO está sentado en el tercio inferior del rango, profundamente en la zona de descuento. Esa configuración tiene el rango restante completo como su objetivo potencial. Compáralo con un BO sentado justo debajo de la parte superior del rango. Misma estructura, misma confirmación del protocolo, pero la entrada está en Premium. La distancia al objetivo es una fracción de la distancia del stop. La RR está invertida, no lo tomes. Después de un barrido de liquidez, el movimiento de reversión necesita mostrar desplazamiento. El desplazamiento es un tipo específico de movimiento de precio, una vela fuerte y unidireccional o una secuencia ajustada de velas con mechas mínimas cerrando cerca del extremo de la vela, cerca del máximo para una reversión alcista, cerca del mínimo para una bajista. Lo que el desplazamiento te dice mecánicamente es que se colocó una gran orden institucional en ese punto de barrido. La vela se mueve rápido, en una dirección, sin vacilación, porque la orden detrás de ella es grande. Sin desplazamiento, el barrido puede haber sido causado por una ejecución minorista de stops, un participante o algoritmo más pequeño empujando el precio brevemente a través de un nivel para recolectar stops, sin la acumulación institucional necesaria para sostener una reversión. El barrido parece igual en el gráfico, la diferencia está en la vela de reversión. Mira el tamaño y el cierre de esta vela de desplazamiento. Compárala con las velas débiles de la sección anterior. La vela de desplazamiento cierra dentro de unos pocos ticks de su máximo. Su cuerpo es grande en relación con sus mechas. Las velas a su alrededor son más pequeñas. Esa vela es la huella de la entrada institucional a escala. Un barrido seguido de una vela de reversión con cuerpo pequeño y con mechas no es desplazamiento, es vacilación, y la vacilación en un punto de barrido significa que la orden institucional o no estaba ahí o no era lo suficientemente grande para impulsar el movimiento con el que estás contando. Un bloque de órdenes del MTC válido que se asienta dentro de un bloque de órdenes del MTF confirmado, un gap de valor justo del MTF o un punto de swing estructural del MTF es una configuración categóricamente más fuerte que un BO del MTC sentado en espacio abierto sin referencia del MTF. La lógica mecánica es aditiva. Si el gráfico de 4 horas tiene un BO o heavy hash significativo en la misma zona de precio que tu BO de entrada de 15 minutos, entonces ambos marcos temporales tienen órdenes institucionales concentradas en ese nivel. El volumen total de órdenes en esa zona es mayor. Más órdenes en una zona significa una reacción más enérgica cuando el precio la alcanza, más combustible para la reversión, más seguimiento hacia tu objetivo. Regla práctica, un BO del MTC dentro de un BO del MTF califica más alto que un BO del MTC en espacio abierto. Un BO del MTC en un punto de swing estructural del MTF califica más alto que uno entre niveles estructurales. Siempre que tengas órdenes multimarco temporal apiladas en la misma coordenada, ahí es donde las reacciones del precio son más impulsivas. Estoy resaltando la zona de confluencia multimarco temporal aquí. Puedes ver el BO de 4 horas en la caja amarilla más grande y anidado dentro de ella en los 15 minutos está el BO del MTC que estamos usando para la entrada. Ambos marcos temporales, misma zona de precio. Eso no es coincidencia. Es la convergencia de dos puntos de referencia institucionales separados en el mismo nivel. Cuando el precio entra en esa zona, está entrando en dos zonas simultáneamente. Toma todo lo que acabas de aprender y aplícalo como una puntuación binaria simple. Para cada configuración que produce el protocolo, la puntúas en 6 criterios. Un punto cada uno. Sesgo del MTF confirmado, un punto. Entrada en zona de descuento o premium, un punto. Barrido de liquidez confirmado, un punto. Vela de desplazamiento presente después del barrido, un punto. Tiempo de sesión, apertura de Londres o Nueva York, un punto. Confluencia multimarco temporal en el BO, un punto. Puntuación máxima, 6. Umbral mínimo para ejecución,
4. Por debajo de 4 puntos, no tomas el trade. La razón mecánica es precisa. Cada criterio faltante representa un supuesto no verificado sobre la intención institucional. Una puntuación de 3 significa que 3 cosas sobre esta configuración están mecánicamente sin confirmar. No estás tomando un trade ligeramente más débil. Estás tomando un trade donde 3 de las 6 condiciones que definen tu borde están ausentes. Eso no es el mismo sistema. Los supuestos no tienen borde. Los criterios confirmados sí. Una puntuación de 6 significa que cada condición que apoya la participación institucional en tu dirección está presente y verificada. Una puntuación de 4 significa que la mayoría está confirmada con 1 o 2 condiciones faltando. Todavía ejecutable, todavía dentro de los límites del sistema. Por debajo de 4, no operes. En este gráfico ahora mismo, puntémoslo juntos. Sesgo bajista del MTF. Confirmado, 1 punto. Entrada en zona premium. Confirmado, 1 punto. Barrido de liquidez. Confirmado, 1 punto. Desplazamiento después del barrido. Presente, 1 punto. Tiempo de sesión. Apertura de Londres, 1 punto. Confluencia multi-MT. BO del MTC dentro de un GIGA del MTF, 1 punto. Puntuación, 6 de 6. Esa es la configuración que esperas. Esa es la configuración que ejecutas sin dudar. Ahora compáralo con esta en la derecha. Sesgo del MTF. Confirmado. Premium descuento. Confirmado. Barrido. Confirmado. Desplazamiento. Vela débil. Sin desplazamiento. 0. Tiempo de sesión. Sesión asiática. 0. Confluencia. Multi-MT. BO del MTC en espacio abierto. 0. Puntuación. 3 de 6. El protocolo dice sin trade. No porque se vea mal. Porque 3 supuestos no verificados sobre la intención institucional están incorporados en él. Pásalo. Ejecutemos la cadena completa una vez, limpia, de principio a fin. La estructura del marco temporal superior te da la dirección. Sesgo alcista o bajista, confirmado por la secuencia mecánica de máximos y mínimos, con un boss o choch definiendo el cambio estructural más reciente. La liquidez te dice el destino. Las coordenadas de precio específicas, donde los clústeres de stops están en reposo, hacia donde el precio es mecánicamente atraído antes de que pueda continuar. El barrido impulsa el movimiento. El precio ingenia un empuje a corto plazo hacia ese grupo de liquidez, recolecta las órdenes y crea la condición para la reversión. El bloque de órdenes te da la zona, la última vela opuesta antes del impulso del barrido, donde se colocaron las órdenes institucionales y donde las órdenes restantes todavía están esperando. El gap de valor justo te da la entrada. El desequilibrio anidado dentro del BO con el nivel del 50% como tu punto de activación preciso. Y los filtros confirman que vale la pena tomarlo. Tiempo de sesión, zona de descuento o premium, desplazamiento, confluencia multimarco temporal, todo puntuado antes de arriesgar un solo dólar. Ese es el sistema completo, 6 componentes, una dirección de causalidad, sin pasos que puedan reordenarse u omitirse. Mira este gráfico de resumen final en pantalla. Todos los 6 componentes marcados en una configuración. Sesgo estructural del MTF a la izquierda. Objetivo de liquidez identificado. Barrido confirmado. BO encuadrado. GBBJ anidado dentro de él con el nivel del 50% marcado. Puntuación de filtros visible en la esquina. Esto no son 6 herramientas aplicadas a un gráfico. Esta es una secuencia desenvolviéndose a través del tiempo. Cada paso produciendo la condición que hace posible el siguiente paso. Ahora aquí está lo que este video realmente hizo, expresado mecánicamente, no como un halago a sí mismo. El problema al principio era específico. SMC se enseña como una colección de conceptos desconectados, lo que significa que los traders aprenden cómo se ve cada cosa sin aprender cuándo cada cosa es relevante. El resultado es parálisis, un gráfico cubierto de etiquetas sin una secuencia operacional que las conecte. Lo que este video hizo para resolver eso fue igualmente específico, presentó cada concepto en el orden en que opera.
Estructura antes de liquidez, porque la estructura define la dirección hacia la que la liquidez es relevante. Liquidez antes de bloques de órdenes, porque el barrido es lo que hace accionable al BO. Bloques de órdenes antes de los gaps de valor justo, porque el BO define la zona dentro de la cual el heavy head necesita estar. La secuencia fue la solución. No más conceptos, solo el orden correcto de los conceptos que ya tenías. Ahora aquí está tu próximo paso, y no es opcional si realmente quieres que esto funcione. Abre tu plataforma de gráficos ahora mismo, elige 3 instrumentos. En cada uno, marca la estructura del MTF, identifica el choke o boss más reciente y determina el sesgo direccional actual. Luego identifica el grupo de liquidez más cercano en la dirección de ese sesgo. Luego mira hacia atrás y encuentra cualquier barrido reciente. Para cada barrido, encuentra el BO que lo precedió. Haz ese ejercicio en 3 gráficos antes de ver cualquier otra cosa. Causa y efecto. Este sistema construye reconocimiento de patrones a través de marcado activo, no observación pasiva. Cada minuto que pasas observando sin un gráfico abierto frente a ti no es práctica. Es consumo de contenido. Los dos no son lo mismo y tus resultados reflejarán cuál de los dos estás realmente haciendo. Si quieres continuar desde aquí, el siguiente video cubre el dimensionamiento de posiciones usando este sistema y la gestión del trade una vez que estás dentro del movimiento, porque entrar en el nivel correcto con el tamaño de posición incorrecto o salir en el punto incorrecto después de una entrada correcta produce el mismo resultado que un mal trade. Ese video ya está en este canal. Si este nivel de detalle mecánico es lo que quieres de tu educación en trading, suscríbete. Eso es lo que es este canal.